A veces, las conversaciones más transformadoras ocurren con completos desconocidos a 9.000 metros de altura. A veces, un solo vuelo puede destrozar todo lo que creía saber sobre la fuerza, el amor y lo que realmente significa ser padre. Andrew Callaghan creía dominar el arte del control. A los 41 años, era el director ejecutivo de una empresa tecnológica en rápido crecimiento. Su agenda estaba gestionada al minuto, sus emociones se encerraban tras una serenidad profesional. Su hija de 10 años, Daisy, había sido criada con la misma precisión que él aplicaba a las estrategias de la sala de juntas. Pero el vuelo 447 de San Francisco a Nueva York estaba a punto de enseñarle a Andrew que algunas conexiones no se pueden controlar, que algunas sanaciones no se pueden programar y que, a veces, la misma vulnerabilidad de la que huyes es justo lo que tu corazón más necesita. La puerta 23 vibraba con el caos habitual del aeropuerto mientras Andrew consultaba su teléfono compulsivamente. Vuelo 447 a JFK. Embarque. A su lado, Daisy saltaba con la energía de una niña de 10 años, balanceando su mochila morada. «Papá, ¿podemos sentarnos junto a la ventana? Quiero ver las nubes». Sus ojos brillaban de emoción. Andrew había olvidado cómo sentirse. Nos asignaron los asientos 4A y 4B. La ventana de Daisy ya estaba ocupada. Su voz tenía ese tono controlado de sala de juntas. Tranquila, definitiva, sin margen de negociación. Pero Daisy no era una competidora en los negocios. Era una niña pequeña que aún creía que su padre podía arreglarlo todo. Siempre dices que puedes resolver cualquier problema. ¿No puedes resolver este? La pregunta le rompió el pecho a Andrew. Al mirar a su hija, la vio esforzándose por ser perfecta, igual que él intentaba ser el padre perfecto. Ninguno de los dos estaba realmente contento. «Veré qué puedo hacer», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo. Mientras subían a bordo, Andrew catalogó automáticamente a sus compañeros de viaje como si fueran datos de mercado. En el 3 se estaba sentada Zoe Carter, de unos 35 años, con los dedos manchados de pintura, dibujando en un cuaderno de cuero desgastado. Sus movimientos transmitían la seguridad de alguien que hablaba con imágenes más que con palabras. Algo cauteloso, pero no amargo, en su postura hizo que Andrew mirara 2 veces antes de apartar la vista. Harold Morton, de 72 años, se acomodó cuidadosamente en su asiento con los movimientos deliberados de quien hace que cada acción cuente. El carpintero jubilado le sonrió cálidamente a Daisy, con la expresión de abuelo que el propio padre de Andrew nunca había conseguido. Rick Ditt, en el 2A, ya se quejaba a gritos por Bluetooth de los retrasos y la incompetencia del servicio. Todo en él denotaba éxito y presunción. Era el tipo de hombre en el que Andrew temía convertirse. «Mira, papá, esa señora está dibujando el avión», susurró Daisy, señalando a Zoe. «No me mires fijamente, Daisy», dijo Andrew automáticamente, aunque sus propios ojos se posaron en el boceto, captando no solo el espacio físico, sino también la textura emocional del momento. Durante el despegue, Andrew abrió su portátil para revisar su presentación. La tecnología y la inteligencia emocional preparan a los jóvenes adultos para el éxito. La ironía no se le escapó. Enseñar a los adolescentes sobre las emociones mientras mantenía una distancia prudencial de su propia hija. Daisy pegó la cara a la ventana mientras San Francisco desaparecía a sus pies. «¿Crees que mamá puede vernos desde el cielo cuando estamos tan arriba?» La pregunta fue como un golpe físico. 5 años desde que Sara murió, y todavía no tenía ni idea de cómo manejar estos momentos. En los negocios, podía resolver cualquier problema. Pero cuando se trataba del duelo, el suyo o el de sus hijas, estaba completamente perdido. «Tu madre querría que te concentraras en la aventura que te aguardaba», dijo, con las palabras vacías. Daisy asintió solemnemente, como si hubiera aprendido a no esperar respuestas reales. La comprensión le retorció el pecho a Andrew.
Había pasado 5 años protegiéndola del dolor, enseñándole a evitar las emociones por completo. Pero mirándola ahora, tan serena, tan madura para su edad, se preguntaba si realmente le había enseñado a estar tan aislada emocionalmente como él. Pero a veces los muros que construimos para protegernos se convierten en las mismas barreras que nos impiden la conexión que buscamos desesperadamente. Y a veces se necesita un completo desconocido para demostrar que la armadura que hemos estado usando es en realidad una prisión en la que nos hemos encerrado. A los 20 minutos de vuelo, las turbulencias se desataron. Daisy estaba coloreando cuando el avión se sacudió, haciendo que el café de Rick Death volara directamente sobre su portátil. El silencio era ensordecedor. El rostro de Rick recorrió tonos de rojo antes de posarse en un peligroso carmesí. ¿Es broma? ¿Sabe cuánto cuesta este portátil? ¿Qué clase de trabajo acabo de perder? El libro para colorear de Daisy cayó al suelo, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Lo siento mucho, señor. El avión. Me da igual el avión. La voz de Rick se elevó, subiendo las escaleras. ¿Dónde están tus padres? ¿Qué clase de gente deja que su hijo destruya la propiedad ajena? Aquí estoy. La voz de Andrew era controlada. Pero algo peligroso brilló en sus ojos. Y mi hija no destruyó nada. Fue una turbulencia. Rick descargó su furia contra Andrew. Genial. Otro padre helicóptero que cree que su una princesa recia no se equivoca. Déjame adivinar. Me dirás que los accidentes pasan, ¿verdad? Los niños son niños. Fue entonces cuando Andrew se puso de pie. La transformación fue notable. Era Andrew Callahan, el director ejecutivo, el hombre que había enfrentado adquisiciones hostiles. Era un padre que veía a un hombre adulto aterrorizar a su hija de 10 años. ¿Sabes qué? La voz tranquila de Andrew era más intimidante que gritar. Tienes razón. Los niños son niños, pero los adultos deben actuar como adultos. Toda la cabina observaba. Mi hija tiene 10 años. Se disculpó de inmediato, que es más de lo que la mayoría de los hombres adultos pueden hacer. ¿Pero tú tienes 45 años? ¿Y crees que gritarle a una niña por un accidente es apropiado? Rick farfulló. No lo entiendes. Tengo un trabajo importante. Un trabajo importante que implica aterrorizar a niños. La risa de Andrew no tenía humor. Déjame decirte lo que es importante. Enseñándole a mi hija que, cuando alguien comete un error, hay que responder con amabilidad, no con crueldad. Demostrándole que la verdadera fuerza consiste en proteger a quienes son más pequeños que uno. La cabina quedó en silencio, salvo por el zumbido del motor. Pero si tu trabajo es tan importante que el café derramado puede arruinarlo, añadió Andrew, sentándose y atrayendo a Daisy hacia sí con un gesto protector, quizás deberías invertir en mejores sistemas de respaldo. Zoe rompió la tensión. Había observado todo el intercambio con la atención de un artista, viendo el drama humano como arte y verdad. De pie en silencio, caminó hacia la fila de Rick y empezó a limpiar el café con servilletas que recogió de los pasajeros cercanos. Los accidentes ocurren, dijo simplemente, con una calidez que llenó el espacio lleno de ira. A veces conducen a conversaciones que no sabíamos que necesitábamos. Rick parecía sospechoso, como si la amabilidad le fuera ajena. Ni siquiera me conoces. No, Zoe, asintió, sin dejar de limpiar. Pero sé lo que se siente estar tan enojada con el mundo que olvidas que hay gente buena en él. Sé lo que es estar tan concentrada en tu dolor que lastimas a alguien más. Algo en su voz, comprensión, nacida de la experiencia, no de la teoría, hizo que Rick realmente escuchara. A veces las personas más enojadas son las que más sufren, continuó Zoe. Devolvió las servilletas y se detuvo junto a la fila de Daisy. ¡Qué coloreado tan bonito! ¿Quieres que te enseñe a hacer que las nubes parezcan más realistas? El rostro de Daisy se iluminó. Eres una artista. Yo intento serlo. Pinto retratos. Me gusta capturar las historias que cuentan los rostros de las personas. ¿Qué historia cuenta mi rostro?
preguntó Daisy con intrépida curiosidad. Zoe la observó con atención. Tu rostro cuenta la historia de alguien que ama profundamente y quiere la felicidad de todos, pero también de alguien que ha aprendido a ser cuidadoso con la felicidad, como si temiera que desapareciera. La observación fue tan acertada que Andrew se quedó sin aliento. Este desconocido había visto en minutos lo que había sido ciego durante años. Lo que sucedió después fue mágico. Zoe se movió al asiento vacío al otro lado del pasillo y comenzó a dibujar a Daisy con trazos seguros. No se trataba solo de habilidad técnica. Era ver almas. Mientras dibujaba, hablaba de arte, de ver de forma diferente, de encontrar la belleza en lugares inesperados. Habló del color y la luz, pero también de sentimientos y sueños, y de cómo la tristeza y la alegría podían coexistir. Daisy estaba hipnotizada. Andrew estaba hipnotizado. Incluso Harold Morton había dejado el periódico para observar. Lo más difícil de dibujar personas, explicó Zoe, es capturar no solo su aspecto, sino también cómo se sienten. Esas líneas alrededor de los ojos no son por la edad. Son por sonreír, pero también por intentar no llorar. Tu cara me dice que has aprendido a ser fuerte, quizás más fuerte de lo que debería ser. Andrew sintió que algo se rompía en el pecho. Quería que Zoe dejara de ver tanto. Dejaba de poner palabras a las cosas que había evitado durante 5 años, pero también deseaba desesperadamente que ella siguiera ayudándolo a comprender a su propia hija. Mi papá dice que llorar no arregla nada, dijo Daisy en voz baja. La mano de Zoe se detuvo. ¿Qué opinas?, pensó Daisy con seriedad. Creo que quizá llorar no arregla las cosas, pero quizá te ayuda a recordar que las cosas están rotas para que puedas intentar arreglarlas más tarde. La sabiduría golpeó a Andrew como un puñetazo. Su hija de 10 años entendía la inteligencia emocional mejor que él. Sabía que reconocer el dolor era el primer paso para sanar, mientras que él le enseñaba a evitarlo por completo. Eso es muy sabio, dijo Zoe en voz baja. ¿Te cuento un secreto? Algunas de las obras de arte más hermosas provienen de lugares rotos. Los japoneses tienen kintsugi. Reparan la cerámica rota con oro, convirtiendo las partes rotas en las más bellas. Así que estar roto puede hacerte más hermoso. Estar roto y elegir sanar puede hacerte hermoso, corrigió Zoe con suavidad. Pero hay que dejar que la gente vea los lugares rotos para que puedan ayudar a llenarlos de oro. A Andrew se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado 5 años ocultándole sus partes rotas a Daisy, pensando que la estaba protegiendo. Pero, ¿y si también le había estado enseñando a ocultar las suyas? Harold Morton habló desde el otro lado del pasillo. Sabes, crié a 4 hijos después de que mi esposa muriera. Lo intenté todo. Madre y padre, ambos. Pensé que si era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente controlada, no sentirían la pérdida. Andrew se sorprendió por la inesperada contribución. Me llevó años darme cuenta, continuó Harold, de que al no dejar que me vieran llorar, les estaba enseñando que su dolor era vergonzoso. Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Si no les enseñamos a llorar, ¿cómo podemos esperar que aprendan a sanar? Las palabras le quedaron como un desafío que Andrew no estaba listo para aceptar. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando murió tu esposa? El menor tenía 8 años. El mayor tenía 15. La mirada de Harold se volvió distante. La niña de 8 años me preguntó por qué nunca lloraba. Dijo que la hacía sentir que tal vez no valía la pena llorar por mamá. Andrew sintió un puñetazo en el estómago. ¿Qué le dijiste? Me llevó 2 años saber qué decirle. Finalmente le dije la verdad. Que lloraba todas las noches después de que ella se acostara porque no quería que me viera desmoronarme. Que tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente fuerte que olvidé mostrarle que estaba bien no ser fuerte todo el tiempo. Y entonces Harold sonrió, transformando su rostro curtido. Entonces lloramos juntos. ¿Sabes qué? El cielo no se cayó. Simplemente extrañamos a mamá juntos en lugar de solos. Lo que Andrew no sabía era que al otro lado del pasillo,
Un par de ojos de artista estaban a punto de ver a través de los muros cuidadosamente construidos que él había pasado 5 años construyendo. Lo que no podía haber predicho era que su mundo perfectamente controlado estaba a punto de chocar con la verdad cruda y sin filtros de la manera más inesperada. Justo cuando Andrew procesaba las palabras de Harold, ocurrió el desastre. Una turbulencia hizo que su maletín se desparramara por el pasillo, con tarjetas de visita esparcidas por todas partes. Zoe, siendo servicial, las recogió. Fue entonces cuando lo vio. Andrew Callahan, CEO de Callahan Industries. El color desapareció de su rostro tan rápido que Andrew supo que algo andaba mal. Callahan Industrias, susurró. ¿Eres director ejecutivo? Sí. ¿Es un problema? Las manos de Zoe temblaban mientras miraba la tarjeta. Hace 5 años, un director ejecutivo que conducía ebrio mató a mi hermano. Tenía 23 años y volvía a casa caminando de su trabajo en una tienda de artículos de arte porque no podía permitirse un coche. La cabina volvió a quedar en silencio, cargada de dolor e incomprensión. El director ejecutivo recibió 6 meses de seguridad mínima, continuó Zoe, con la voz temblorosa de rabia. 6 meses por acabar con una vida llena de potencial, por destruir a mi familia. ¿Quieres saber por qué pinto retratos? Porque es la única manera de recordar la cara de mi hermano sin verla cubierta de sangre. Andrew sintió que el mundo se tambaleaba. Zoe, no lo soy. Todos son iguales. Explotó, poniéndose de pie tan rápido que su cuaderno de dibujo cayó al suelo. Hombres ricos y poderosos que creen que el dinero compra la salida de las consecuencias. ¿Quién cree que el éxito te da derecho a destruir vidas sin pensarlo 2 veces? Nunca he conducido borracho, dijo Andrew con firmeza, pero con suavidad. Nunca he lastimado a nadie conduciendo. No soy el hombre que mató a tu hermano. Pero tú podrías serlo. La voz de Zoe se quebró de dolor. ¿No lo ves? Estás ahí sentada, con tu traje perfecto y un control perfecto, hablando de inteligencia emocional, y ni siquiera puedes mostrarle a tu hija que está bien sentir algo real. Tienes tanto miedo de ser humana. Has olvidado cómo ser humana. La acusación golpeó más fuerte que cualquier ataque empresarial. Porque a diferencia de la rabieta de Rick con el café, esto no se trataba de ira. Se trataba de un dolor desgarrador que reconoció en sí mismo. Tienes razón, dijo en voz baja. Zoe se detuvo a mitad de su discurso, sin esperar su aprobación. Tienes razón. Tengo miedo de ser humana. Tengo miedo de sentir cosas que no puedo controlar, arreglar ni resolver. Llevo 5 años enseñándole a mi hija que las emociones son problemas que gestionar en lugar de experiencias que vivir. Miró a Daisy, observándola con ojos muy abiertos y asustados. Yo también perdí a mi esposa hace 5 años. No por culpa de un conductor ebrio, sino por cáncer. Pero la perdí de todos modos. En lugar de enseñarle a mi hija a llorar, a recordar, a honrar nuestro amor, le enseñé a evitar sentir nada. Zoe se recostó, agotada por la lucha tan repentinamente como llegó. No soy el hombre que mató a tu hermano, dijo Andrew con dulzura. Pero tienes razón, podría serlo. Como he pasado tanto tiempo huyendo del dolor, he olvidado cómo correr hacia cualquier otra cosa, incluyendo a mi propia hija. La confrontación había roto algo que Andrew había mantenido bloqueado durante 5 años mientras Zoe lloraba sentada y Daisy observaba confundida y asustada. Andrew sintió algo que no había permitido desde el funeral de Sarah. Completamente perdido. Papá. La vocecita de Daisy interrumpió sus pensamientos arremolinados. ¿Estás bien? Una pregunta tan simple. Algo tan normal para un niño. Pero Andrew no recordaba la última vez que alguien le había preguntado por sus sentimientos y quería una respuesta sincera. No, cariño. Se oyó decir, no estoy bien. La confesión le quedó como un idioma extranjero que estaba aprendiendo. ¿Será por lo que dijo la artista? Andrew miró a su hija, la miró de verdad,
y vio no solo inteligencia y bondad, sino sabiduría, nacida de ver a su padre fingir ser bien mientras se desmoronaba por dentro. Es porque he estado fingiendo estar bien durante tanto tiempo, que olvidé que estaba bien, no estar bien a veces. Daisy asintió solemnemente. Como cuando finjo que no le tengo miedo a las tormentas, para que no te preocupes. La comparación me impactó como un rayo. ¿Te dan miedo las tormentas? Desde que mamá murió, me abrazaba durante las tormentas y me contaba historias de que los truenos eran ángeles jugando a los bolos en el cielo. Pero tú solo me dices que las tormentas son patrones climáticos naturales, y que no hay nada que temer si entiendes la ciencia. Andrew sintió que veía a su hija con claridad por primera vez en años. No sabía que todavía tenías miedo. No quería que pensaras que era tonta. Siempre dices que los sentimientos no son hechos y que el miedo no es lógico. Ay, cariño, susurró Andrew, acercándola. Los sentimientos no son hechos, pero siguen siendo reales. Tener miedo no te hace tonta. Te hace humana. Desde el otro lado del pasillo, Zoe vio a padre e hija abrazarse, y algo en su corazón comenzó a resquebrajarse. Había pasado 5 años odiando a los directores ejecutivos, odiando a cualquiera que le recordara al destructor de su familia. Pero al ver a Andrew abrazar a su hija, al ver un remordimiento y un reconocimiento genuinos, comenzó a verlo no como un símbolo de todo lo que odiaba, sino como una persona que cargaba con profundas heridas, pero lo que estaba a punto de suceder lo destrozaría todo. Andrew creía saber de control, de éxito, de lo que realmente significaba ser fuerte. Porque a veces, justo en el momento en que crees entender a alguien, descubres que no entiendes nada en absoluto. El avión aterrizó a tiempo, pero la presentación cuidadosamente planeada de Andrew estuvo a punto de descarrilar por completo. 3 horas después, sentado en el salón del hotel, mirando a 500 educadores, padres y adolescentes, Andrew se dio cuenta de que no podía dar el discurso que había preparado sobre tecnología e inteligencia emocional. La presentación de PowerPoint brillaba detrás de él, llena de estadísticas y estrategias para enseñar gestión emocional. Toda la investigación era sólida, los consejos prácticos, las recomendaciones basadas en la evidencia, y todo parecía mentira. Buenas noches. Soy Andrew Callahan y se suponía que esta noche les daría una presentación sobre inteligencia emocional. El público se instaló esperando la típica charla corporativa, pero hoy me di cuenta de que probablemente soy la última persona que debería enseñarle a alguien sobre inteligencia emocional. Porque durante 5 años, le he estado enseñando a mi hija de 10 años que las emociones son problemas que resolver, no experiencias que vivir. Un murmullo recorrió al público. Este no era el discurso esperado. Perdí a mi esposa hace 5 años. En lugar de enseñarle a mi hija a llorar, a recordar, a honrar nuestro amor, le enseñé a evitar sentir nada. Le enseñé que la fuerza significa no llorar nunca, que la inteligencia significa controlar las emociones, que el éxito significa no dejar que nadie te vea vulnerable. El salón de baile se quedó en silencio. Hoy, en un vuelo de 6 horas, aprendí más sobre inteligencia emocional de desconocidos que en 5 años intentando ser el padre perfecto. Aprendí de un artista que le mostró a mi hija que las heridas se pueden llenar de oro. De un abuelo que me enseñó que los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. De mi propia hija, que ha estado fingiendo no tener miedo a las tormentas porque no quería decepcionarme. A Andrew se le quebró la voz, pero no lo ocultó. Vine a enseñarte sobre inteligencia emocional. Pero lo que realmente necesito es tu ayuda. Porque no sé cómo enseñar a los jóvenes a ser emocionalmente inteligentes cuando todavía estoy aprendiendo honestidad emocional. No sé cómo decirles a los adolescentes que está bien sentir profundamente cuando le he enseñado a mi hijo a sentir con cuidado. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros. Así que, en lugar de estrategias y estadísticas, quiero preguntar, ¿cómo enseñamos a los jóvenes que la vulnerabilidad es fortaleza cuando nos aterroriza ser vulnerables? ¿Cómo les decimos que está bien no tener respuestas cuando tenemos miedo? Admitir que estamos perdidos.
Lo que sucedió después sorprendió a todos. En lugar de aplausos corteses, el público levantó las manos, no para hacer preguntas, sino para compartir historias. Una maestra de Detroit habló sobre llorar con sus alumnos durante discusiones difíciles, transformando su aula en un verdadero espacio de aprendizaje. Un padre de Phoenix compartió cómo admitir su ansiedad a su hijo adolescente les abrió conversaciones que nunca antes habían tenido. Un adolescente local habló sobre cómo los adultos se enfocaban tanto en enseñar el éxito que se olvidaban de enseñar la felicidad. Uno a uno, las personas compartieron historias de vulnerabilidad, honestidad emocional, formas en que admitir la debilidad los había hecho más fuertes. Andrew se encontró llorando, no lágrimas controladas y privadas, sino lágrimas sinceras que no intentó ocultar. Esto, dijo, al compartir, se calmó, es inteligencia emocional. No controlar las emociones, sino la valentía para sentirlas plenamente y compartirlas honestamente. No la fuerza para nunca quebrarse, sino la sabiduría para saber que abrirse es a menudo la única manera de dejar entrar la luz. La ovación de pie duró 10 minutos. Después de la conferencia, Andrew no regresó a su habitación de hotel para prepararse para las reuniones. En cambio, se encontró en el vestíbulo a medianoche, llamando al número de Zoe desde la tarjeta que ella le había dado a Daisy. Hola. Su voz era cautelosa. Zoe, soy Andrew. Sé que es tarde, pero necesitaba decirte algo. Pausa. Bueno, tenías razón en todo. Sobre mi miedo a ser humano. Sobre enseñarle a mi hija a evitar las emociones. Sobre cómo personas como yo pueden causar daño sin darse cuenta. Andrew, pero también quería decirte que la muerte de tu hermano no fue insignificante gracias a tu ira, tu dolor, tu disposición a confrontarme. Algo cambió esta noche. Hablé con 500 personas, en lugar de enseñarles control emocional, les pedí que me ayudaran a aprender a sentir. Podía oír su respiración. No puedo traer de vuelta a tu hermano. No puedo reparar el daño que causó ese conductor. Pero puedo prometer que pasaré mi vida intentando ser la persona que tu hermano habría estado orgulloso de conocer. El padre que mi hija merece, el hombre con el que mi esposa se casó antes de que yo olvidara como ser humano. Cuando Zoe habló, su voz estaba llena de lágrimas. Le habrías caído bien, hermano mío. Le habría gustado el hombre en el que intentas convertirte. 3 meses después, Daisy tomaba clases de arte los sábados con Zoe en su estudio de Brooklyn. Andrew había reorganizado su horario para llevarla, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Había aprendido que estar presente importaba más que ser productivo. ¿Recuerdas nuestra conversación en el avión sobre Kinuji?, preguntó Zoe mientras Daisy trabajaba en un retrato de su padre. Sobre cómo los lugares rotos pueden embellecerse con oro. Daisy asintió, sacando la lengua en señal de concentración mientras captaba las arrugas de la risa alrededor de los ojos de Andrew, arrugas mucho más pronunciadas en los últimos meses. Creo que la gente también puede ser así, dijo Daisy pensativa. Como si papá se hubiera roto cuando mamá murió, pero está llenando esos espacios rotos con verdad. Me lo dice cuando está triste y asustado, y cuando extraña a mamá. De alguna manera, eso hace que las partes tristes sean menos aterradoras. Andrew sintió una opresión en el pecho de amor. ¿Sabes qué más? También me has estado enseñando sobre Kinuji. Yo también. Me has mostrado que los lugares donde me abrí es donde entra el amor. Cuando dejé de intentar ser perfecta, empecé a ser auténtica. Y ser auténtica es mucho mejor que ser perfecta. Zoe sonrió, recordando al hombre tenso y controlado del avión. Ese hombre seguía allí, pero transformado por su disposición a romper, a abrirse para que la gente viera sus heridas, para que su hija le enseñara a sanar. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó, tomando un lienzo cubierto. Reveló un retrato de un joven de ojos amables y sonrisa dulce. Su hermano, lo terminé la semana pasada. Por primera vez en 5 años, pude recordar su sonrisa sin ver lo demás. Podía recordar su risa, sus chistes terribles,
como me pintaba las uñas de colores ridículos solo para hacerme feliz. Se ve maravilloso, dijo Andrew con dulzura. Lo era. ¿Y sabes qué? Creo que estaría orgulloso de todos nosotros. De ti aprendiendo a ser vulnerable, de Hab Daisy enseñándote a sanar, de mí aprendiendo a perdonar. Esa noche, Andrew y Daisy tuvieron su primera charla de sentimientos durante la cena. Se convirtió en su tradición. Cada noche compartían una cosa feliz y otra triste, de miedo o preocupación. Estoy feliz porque hoy aprendí a pintar nubes, dijo Daisy, dando vueltas a la pasta. Estoy triste porque extraño a mamá y desearía que pudiera ver mis dibujos. Estoy feliz porque te vi aprender algo nuevo, dijo Andrew. Y estoy triste porque me di cuenta de cuánto tiempo perdí temiendo a los sentimientos en lugar de compartirlos contigo. Papi. Sí, cariño. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros por aprender a hablar de cómo la extrañamos? Andrew sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las ocultó. Creo que mamá estaría muy orgullosa de nosotros por aprender a amar su recuerdo siendo honestos sobre cuánto dolió perderla y por aprender a amarnos mejor. Especialmente porque esa noche, cuando las tormentas azotaron Nueva York, Andrew no explicó los patrones climáticos. En cambio, abrazó a Daisy y le contó historias de que los truenos eran ángeles jugando a los bolos en el cielo, como solía hacer Sara. Cuando Daisy le preguntó si estaba bien tener miedo a veces, Andrew le dijo la verdad. Tener miedo solo significa que estás prestando atención a algo que importa. Y tú me importas más que nada en el mundo. Así que si tienes miedo, lo tendremos juntos. Si eres valiente, seremos valientes juntos. Pero siempre estaremos juntos. Un año después, Andrew estuvo en la Galería Zoe Soho en la inauguración de Vuelo 47, una historia de amor en 5 actos. La exposición contaba toda su historia a través de retratos que capturaban no solo cómo se veían las personas, sino también cómo se sentían. La primera pintura mostraba a Andrew abordando, a Daisy, tensa y controlada, intentando ser perfecta. Zoe, paciente y cerrada, a Harold, a Rick, agresivo. Todos, aislados y doloridos. La segunda pintura mostraba a Andrew confrontando a R. el padre protector, rompiendo la fachada del director ejecutivo. La tercera pintura mostraba a Zoe dibujando a Daisy mientras Harold compartía su sabiduría. Desconocidos, comenzando a verse con claridad. Esta cuarta pintura fue la más impactante. El rostro de Andrew durante la revelación de Zoe sobre su hermano. Se podía ver el momento exacto en que la actitud defensiva se transformó en empatía cuando dejó de ver a un atacante y comenzó a ver a una persona herida. La pintura final los mostraba 6 meses después. Andrew riendo con Daisy, Zoe enseñándoles a pintar. Harold acompañándolos en el brunch del domingo. Incluso Rick ayudando con la tarea. Una familia elegida nacida de la disposición a ser vulnerable con desconocidos. Pero la pieza central era una pintura que Zoe nunca había mostrado antes. Representaba a Andrew admitiendo a Daisy que no estaba bien. En la interpretación de Zoe, una luz dorada fluyó entre padre e hija, reparando grietas invisibles, manteniéndolos separados. Kinuji leyó el cartel, El arte de la hermosa ruptura. Mientras los visitantes recorrían la galería esa noche de inauguración, algo extraordinario sucedió. Desconocidos comenzaron a hablar sobre las pinturas, compartiendo sus propias historias de conexiones inesperadas, vuelos que cambiaron vidas, momentos en los que la vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Andrew observó a una empresaria y a un estudiante universitario hablar sobre la pintura de la sabiduría de Harold. Vio a un padre y a su hijo adolescente de pie ante la primera clase de arte de Daisy, hablando en voz baja sobre sus dificultades de comunicación. Mira lo que empezaste, susurró Zoe. Lo que empezamos, corrigió Andrew. Al ser lo suficientemente valientes como para dejar que desconocidos vieran nuestras partes rotas, apareció Daisy con su cuaderno de dibujo. A los 13 años, había heredado la inteligencia emocional de su madre y el ojo artístico de Zoe.
Pero más que eso, había aprendido de la experiencia de su padre que la fuerza no proviene de no caer nunca, sino de levantarse y ayudar a otros a hacer lo mismo. Quiero dibujar a todas estas personas esta noche, anunció, señalando la habitación. Míralas. Están haciendo exactamente lo que hicimos en el avión, dejando que el arte les ayude a conectar con desconocidos, compartiendo historias, descubriendo que no están tan solos como pensaban. Andrew miró a su alrededor con nuevos ojos y vio que ella tenía razón. Las pinturas se habían convertido en catalizadores de la misma conexión que surgió en el vuelo 447. Los desconocidos se estaban haciendo amigos. Se estaban compartiendo historias. La gente estaba descubriendo que sus luchas eran hilos que podían tejerlos juntos en lugar de muros que los separaban. Cada el día. Es el vuelo 447, murmuró. Y cada persona es un retrato en potencia, añadió Zoe. Y cada conversación es una oportunidad para ayudar a alguien a sentirse menos solo, concluyó Daisy. Al caer la tarde y marcharse los últimos visitantes, Andrew, Zoe y Daisy se quedaron frente al último cuadro, su familia elegida. Alrededor de la mesa, todos riendo, todos completos, no a pesar de su sufrimiento, sino por su disposición a dejar que lo roto se viera y sanara. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dijo Andrew finalmente. «¿Qué es eso?», preguntó Zoe. «A veces el viaje más importante ocurre entre desconocidos que deciden dejar de ser desconocidos. A veces la mayor aventura no es viajar a un lugar nuevo, sino descubrir quién eres realmente cuando dejas de intentar ser quien crees que deberías ser». Hizo una pausa, mirando a su hija y a su esposa. Los cuadros que contaban su historia, la evidencia de conexión y sanación que las rodeaba. A veces, lo mejor que puede pasar es que tu vida, tan controlada, se vea completamente perturbada por personas que ven a través de tus defensas y te aman de todos modos. Y a veces, añadió Zoe con una sonrisa, el arte más hermoso surge de la disposición a mostrar tu verdadero yo, incluso cuando temes que a la gente no le guste lo que ve. Y a veces, dijo Daisy, con una sabiduría indescriptible para su edad, las mejores familias son las que uno elige, formadas por personas lo suficientemente valientes para romper juntas y lo suficientemente fuertes para sanar juntas. Al apagar las luces de la galería y entrar en el New York Night, Andrew sintió una profunda gratitud, no solo por la vida que había construido, sino por el hombre en el que se había convertido, alguien que había aprendido que la perfección estaba sobrevalorada. La vulnerabilidad era un superpoder, y las conexiones más importantes a menudo surgían cuando menos las esperabas. Pensó en todos los vuelos que estaban sucediendo ahora mismo, llenos de desconocidos que no sabían que estaban sentados junto a futuros mejores amigos, parejas, familiares elegidos. Toda la gente con miedo de mostrar su verdadero yo. Niños aprendiendo a ocultar sus emociones. Padres que creían que la fuerza significaba nunca dejar que nadie los viera luchar. Si pudiera enviarles un mensaje, sería este: tus partes rotas no son algo de lo que avergonzarse. No son defectos que ocultar ni problemas que resolver. Son los lugares donde entra la luz, donde surge la conexión, donde crece el amor. Y en ese salón de baile, 3 horas después, Andrew estaba a punto de descubrir que a veces lo más valiente que puedes hacer es no tener todas las respuestas. Es admitir que te has estado haciendo todas las preguntas equivocadas. A veces, el mejor liderazgo no proviene de mostrarles a las personas lo fuerte que eres, sino de mostrarles que también es seguro ser vulnerable. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, por favor, demuéstrale tu cariño dándole a me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de sanación como esta con quienes necesitan escucharlas. Construyamos una comunidad donde se celebre la vulnerabilidad y se valore la conexión auténtica.